Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia. Esta conferencia la estoy grabando para subirla al canal de YouTube y es una conferencia que he impartido en algún centro espírita y dado que ha tenido una acogida buena, a pesar de que es un tema difícil de exponer en un centro espírita y difícil de exponer generalmente en nuestra sociedad, porque vamos a abordar el tema Jesús, cristianismo y espiritismo desde una postura laica, desde una postura fuera de concepciones religiosas. A pesar de eso, digo, pues ha tenido una buena acogida por parte del público. Es esta buena acogida la que me hace subir esta exposición, subir esta conferencia a las redes sociales, en concreto a este canal de YouTube. Tengo que decir, en primer lugar, que no es una conferencia que está preparada para gente que no tiene un conocimiento de espiritismo. Obviamente es una conferencia que puede ver toda cualquier persona porque es una conferencia donde se hace un análisis de Jesús, del cristianismo y las relaciones que hay con el espiritismo, pero sí es una conferencia que se puede entender mejor si se tiene un cierto conocimiento de los planteamientos que hace la doctrina espírita. Por lo tanto, aunque es una conferencia que está hecha para todo el mundo, creo que es una conferencia que se puede entender mejor desde una postura espírita. Esta conferencia lo que busca, lo que pretende es tratar de ofrecer una respuesta ideológica en relación al espiritismo, o mejor dicho, una definición ideológica al respecto del espiritismo. Porque es muy importante, es fundamental que la definición ideológica que nosotros damos al espiritismo sea coherente con el contenido doctrinario que el espiritismo tiene. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta necesidad, que creo que es una necesidad importantísima, sobre todo en la época actual, cuando gracias a las redes sociales y gracias a la difusión que está teniendo todos los temas y que está teniendo el conocimiento por Internet, y gracias a que cualquier persona puede documentarse de una forma fácil sobre cualquier tema, creo que tener una posición de definición ideológica del espiritismo que sea clara y coherente con la estructura y con los principios filosóficos en los que se basa el espiritismo es vital para no dar una idea equivocada de lo que el espiritismo es. Tengo que decir, aunque lo he dicho anteriormente, aunque lo he dicho en la presentación de la conferencia, que este tema o estos temas que vamos a abordar son temas muy sensibles. Por eso son temas que hay que abordar con una mentalidad abierta. Y son temas sensibles porque independientemente de si una persona se considera cristiana o no se considera cristiana, si una persona cree en Jesús o no cree en Jesús, independientemente de esto, todos los que hemos nacido en esta cultura, hemos nacido en una cultura eminentemente cristiana. Todos somos, de alguna forma, cristianos culturales, porque desde que somos pequeños hemos ido recibiendo una serie de nociones relacionadas con el cristianismo y por lo tanto, de alguna forma, todos tenemos, repito, esta cultura cristiana que muchas veces no nos adherimos o no se adhieren muchas personas de forma voluntaria o de forma consciente a ella, pero que inconscientemente hace parte de nuestra estructura psicológica. Entonces, cuando abordamos este tema y se aborda desde un ámbito distinto al que estamos acostumbrados a oír, pues esto suele generar un cierto, digamos, rechazo o una cierta, podríamos decir, sorpresa en aquellas personas que reciben este conocimiento.
Entonces, repito, es importante, perdón, que abandonemos los preconceptos, es decir, aquellas ideas previas que tenemos al respecto de estas ideas que vamos a abordar y pasemos a analizar esta conferencia con una mentalidad abierta, con un espíritu racional, buscando llegar a un consenso y llegar a una definición ideológica del espiritismo que sea coherente con los principios en los que el espiritismo se basa. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el cuerpo de la conferencia propiamente dicho. Lo primero que quiero explicar es el porqué de esta charla. Y para entender el porqué de esta charla, aunque ya he dicho el motivo, ya he dicho las razones, que es la definición ideológica del espiritismo, pero para entender el porqué en este momento he decidido presentar y elaborar esta conferencia, tengo que hacer un análisis de cuál era mi visión del cristianismo hasta hace aproximadamente un año o poco más. Hasta hace un año o poco más, mi visión del cristianismo es la que voy a mostrar en este gráfico. Yo pensaba, y he pensado siempre, que Jesús, obviamente todos sabemos que no escribió nada, eso no es que lo he pensado anteriormente, eso lo sigo pensando. Entonces Jesús se limitó a transmitir sus enseñanzas de forma oral, no de forma escrita. Y fueron posteriormente los discípulos, los seguidores de Jesús, quienes empezaron a difundir y quienes empezaron a transmitir las enseñanzas que había dado Jesús. Y ellos, estos discípulos, fueron los creadores del cristianismo primitivo, que en mi concepto anterior mantenía una absoluta fidelidad ideológica a las enseñanzas de Jesús. Entonces yo pensaba que Jesús había transmitido sus enseñanzas de forma oral, los discípulos habían recibido estas enseñanzas, habían mantenido una fidelidad ideológica al respecto de las enseñanzas de Jesús y habían sido los creadores, los estructuradores del cristianismo primitivo. Y más tarde, cuando el Imperio Romano, por una serie de causas que obviamente en esta conferencia no vamos a analizar, porque no hacen parte de la estructura y del contenido de esta conferencia, cuando el Imperio Romano en el año 313 por Constantino declara al cristianismo como religión oficial de este imperio, es decir, del Imperio Romano, hay una serie de modificaciones en cuanto a las bases del cristianismo primitivo para adaptarlos a los intereses de la Iglesia de Roma, para adaptarlos a los intereses del Imperio Romano. Y es a partir del año 325, con el Concilio de Nicea, que empieza a crearse una modificación importante entre el cristianismo primitivo, que se mantenía fiel a las enseñanzas de Jesús, y la nueva doctrina que empieza a surgir con esta fusión del cristianismo con el imperio romano. Y esta era mi idea general de cómo había surgido el cristianismo y cómo el cristianismo, de ser fiel a las enseñanzas de Jesús, había pasado a presentar una idea que se empezó a desviar y se empezó a modificar de las enseñanzas principales y de las enseñanzas fundamentales de Jesús. Y esta era, repito, mi idea original. Pero hace, repito, un año y medio aproximadamente, un año, no llega a año y medio. Buscando información por internet vi una conferencia de Antonio Piñero, pongo aquí una imagen, una foto suya, y en esta conferencia, que se titulaba Los orígenes del cristianismo, 22 tesis, y que se puede buscar perfectamente porque está en internet, está en YouTube. En esta conferencia, Antonio Piñero presentó un cristianismo primitivo
y unos orígenes del cristianismo primitivo que no coincidían en nada en mi visión al respecto de este modelo de cristianismo que yo consideraba que era cierto. Entonces, aquí surgió un problema, aquí surgió una cuestión de que aquello que yo creía que era el cristianismo y aquello que yo creía que había sido la enseñanza de Jesús transmitida oralmente y que sus discípulos habían seguido esta enseñanza de Jesús de forma fidedigna, de forma de fidelidad ideológica a estas enseñanzas, pues con la conferencia de Antonio Piñero empezaba a resquebrajarse, era una idea distinta a la que él estaba transmitiendo. Entonces, yo empecé a buscar información de quién es Antonio Piñero, porque lógicamente el hecho de que haya alguien que da una idea distinta a la mía no significa que tenga que ser verdadera. Entonces empecé a buscar información de quién era Antonio Piñero. Me sorprendí mucho porque, bueno, él es catedrático emérito con honores en la Universidad Complutense de Madrid, donde enseña filología griega, especialmente dentro del estudio, es decir, con la especialización en el estudio bíblico, en el estudio del Nuevo Testamento y en el estudio por aquellas obras que tienen que ver con el cristianismo primitivo, sobre todo de los siglos del 1 al 4. Luego también está doctorado, me parece que tiene un doctorado en filología trilingüe, además es historiador y ha escrito aproximadamente entre libros que ha escrito él junto con otros investigadores y ediciones de libros que él ha traducido directamente del griego, del idioma original del libro para el español y los ha editado. En total tiene aproximadamente unos 50 libros publicados. Entonces, cuando analizas su currículum y cuando analizas su trayectoria y compruebas que actualmente está considerado como una de las 5 personas, les he dicho bien, que más conocimientos tiene en el mundo al respecto de estos temas, y me refiero dentro de una postura académica, dentro de una postura científica, dentro de la ciencia histórica, no dentro del sensacionalismo que abunda hoy tanto por el tema de Jesús, sino dentro de una postura totalmente científica y académica, pues no tienen más remedio que aceptar que mis conocimientos al respecto del cristianismo y al respecto de esos orígenes de los primeros movimientos cristianos pues eran muy limitados y que tenía que hacer un estudio, que tenía que hacer una investigación para conocer más en profundidad este tema por la relación que hay, por lo menos en el movimiento espírita, con el espiritismo. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer una investigación más o menos profunda, porque he dedicado muchas horas al día a investigar sobre este tema, para entender y comprender cómo surge el cristianismo, cuáles son las bases ideológicas y teológicas del cristianismo y si hay o no hay una relación entre el cristianismo y el espiritismo. Porque lógicamente a la hora de hacer esta investigación y al tener una serie de datos que son distintos al modelo original, una serie de preguntas, una serie de reflexiones son obligatorias en relación a los vínculos que hay entre el espiritismo y el cristianismo. Otra personalidad que me ha impactado bastante y que me ha gustado mucho cómo aborda este tema por la imparcialidad y por la actitud científica con el que lo aborda es el doctor Mario Sabán. Él tiene una carrera muy similar a la de Antonio Piñero, sin decir que sean iguales, ¿eh? Ojo. Cada uno hace un estudio dentro de un ámbito y dentro de una óptica, pero se mantienen fieles a la investigación científica histórica, a la investigación
de la crítica textual, de la filología, de todo el tema del cristianismo. Entonces, este descubrimiento me llevó a una reflexión espírita. En primer lugar, empecé a pensar que el espiritismo no podía ignorar estos avances científicos, que el espiritismo, tal y como Allan Kardec lo había transmitido y tal y como Allan Kardec nos lo ha elaborado, no puede mantenerse ajeno a estos avances científicos que se han potenciado principalmente en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Y que mantenernos al margen de estas investigaciones y de estos avances dentro de la ciencia histórica, dentro de la crítica textual o de la filología, pues es mantenernos dentro de un concepto dogmático, pero que no coincide con las líneas que Allan Kardec quiso transmitir para el espiritismo. Por lo tanto, creo que desde el espiritismo es importante hacer un estudio serio, un estudio formal, de lo que la ciencia histórica nos está diciendo al respecto de Jesús de Nazaret, lo que la ciencia histórica nos dice al respecto de cómo surge el cristianismo, cuando se empiezan a fundar los dogmas, la liturgia y toda la estructura teológica del cristianismo, y en base a esta investigación histórica, científica, filológica y de crítica textual, crear nuestra posición dentro del espiritismo al respecto del cristianismo. Por lo tanto, esta investigación y estos nuevos conceptos que empezaron a surgir en mí en relación al cristianismo me llevaron a preguntarme una serie de reflexiones. La primera de ellas decía es si los conceptos del movimiento espírita están actualizados. Nosotros nos mantenemos actualizados dentro del movimiento espírita y ojo, no estoy refiriéndome al espiritismo, porque una cosa es el espiritismo y otra cosa es el movimiento espírita. El movimiento espírita hace parte de una cultura determinada y de un momento y un lugar determinado. Y son las acciones que estos espíritas están realizando dentro de su trabajo por la difusión, la divulgación, la práctica del espiritismo. Por lo tanto, no podemos hablar de un movimiento espírita, sino de varios movimientos espíritas que son independientes. Cada país tiene un movimiento espírita que debería ser coherente con la cultura y con la estructura de ese país, aunque el espiritismo como tal sea uno en toda la humanidad. Entonces, quiero dejar claro que una cosa es el movimiento espírita y que otra es el espiritismo. Y las preguntas que me hago se refieren al movimiento espírita, porque si estudiamos en profundidad el espiritismo, vamos a ver que el espiritismo se mantiene fiel a una idea clara al respecto de estos temas. Pero es dentro del movimiento espírita donde sí es verdad que hay diferencias, donde hay adaptaciones, donde hay incluso interpolaciones en relación al mensaje original. Entonces creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Están los conceptos del movimiento espírita actualizados dentro de la investigación histórica que está habiendo sobre el Jesús histórico y sobre el cristianismo? Creo que es una pregunta bastante importante porque en caso de ser una respuesta negativa deberíamos replantearnos nuestra postura delante de este tema. En segundo lugar, surge una pregunta. ¿Puede decirse que el espiritismo es cristiano? Porque es una afirmación actual dentro de una buena parte del movimiento espírita. Entonces, creo que con los datos que la ciencia nos trae al respecto de lo que es el cristianismo y cómo se fundamenta y origina el cristianismo, creo que debíamos plantearnos esta pregunta. Ojo, no estoy contestando ni una cosa ni otra, simplemente estoy planteando estas cuestiones. En tercer lugar, puede decirse que el espiritismo es el cristianismo redivivo, como se afirma dentro de una buena parte del movimiento espírita. ¿Es Jesús el constructor o formador
de la tierra, como también se afirma en buena parte del movimiento espírita? ¿Es Jesús el gobernador de la tierra, a la luz del Jesús histórico, de lo que nos muestra la ciencia histórica de quién pudo ser Jesús de Nazaret? ¿Podríamos hablar de que es el gobernador de la tierra? Esta es una idea que he encontrado también en algunas conferencias y en algunos libros espíritas, que Jesús evolucionó sin mácula, es decir, que su evolución se produjo sin errores, sin caer en errores. Entonces, habría que plantearnos en qué nos basamos para afirmar esto y si esto no hace parte de una especie, y no voy a decir que se esté intentando esto, pero sí una especie, y lo voy a entrecomillar, de semidivinización de Jesús. Entonces, creo que es un tema que debíamos analizar también dentro del movimiento espírita. Aquí viene una cuestión que puede ser polémica. ¿Es Jesús el Cristo desde una visión espírita? Porque la palabra Cristo aparece mucho, sobre todo en la codificación. Pero independientemente de que la palabra Cristo aparezca, porque era como se designaba a Jesús en la época de Kardec, en la época de Kardec los estudios históricos al respecto del cristianismo prácticamente no existían de una forma poco divulgada, pero actualmente, y con el conocimiento que tenemos actualmente y con la definición de la cristología actual, podríamos afirmar desde una visión espírita que Jesús es el Cristo. ¿Podemos desde el espiritismo calificar a Jesús como nuestro Señor? Y esto es algo que se encuentra bastante difundido en el movimiento espírita, porque tenemos que entender qué significa y qué significó para los primeros cristianos el concepto de nuestro Señor o el concepto de Señor. Bien, muchas de estas preguntas que me he hecho las he hecho como preguntas porque creo que son cuestiones que deben analizarse. Yo, repito, en esta conferencia voy a intentar mantener una postura imparcial, pero voy a intentar hacer un análisis de cada una de estas preguntas e intentar, desde el concepto actual que tenemos al respecto del espiritismo, si las respuestas a estas preguntas son positivas o son negativas, porque estas preguntas actualmente son afirmaciones. En el movimiento espírita, o parte, mejor dicho, del movimiento espírita, estas preguntas no son preguntas, no son elementos para debate o no son elementos sobre los que hay que reflexionar, son afirmaciones categóricas. Ahora bien, estas afirmaciones no han sido sometidas a un análisis objetivo frente a los conocimientos actuales que nos está trayendo la ciencia histórica al respecto del cristianismo y al respecto de Jesús de Nazaret. Entonces, si se están admitiendo conceptos en el movimiento espírita, ojo, sigo insistiendo que estoy hablando del movimiento espírita, que no se han sido sometidos al avance de las ciencias, al avance científico, ni a un análisis racional, estamos admitiendo una serie de conceptos que no han pasado por el tamiz de la razón, algo que Allan Kardec no quiso hacer y no quiso traer para el espiritismo, porque entonces estamos entrando en el terreno, en el territorio de los dogmas. Y es verdad, en el espiritismo no hay dogmas, en el espiritismo. Pero a veces en el movimiento espírita se incorporan ideas, se incorporan conceptos que por no haber sido pasados por el tamiz de la razón y por un análisis objetivo de los mismos y ser aceptados per se, entran dentro del campo de una dogmática que hay que aceptar, pero sobre la que no hay y no se puede analizar. Esta conferencia tiene esa finalidad, hacer un análisis de estas cuestiones desde un ámbito estrictamente científico y estrictamente racional. Tengo que decir que estas afirmaciones que hay aquí arriba no hacen parte de la codificación
Y me pueden decir, pero no, es que Allan Kardec habla del Cristo, efectivamente, como una forma de referirse al Jesús. Pero si nosotros hacemos un análisis del Jesús que presenta Allan Kardec, cuando hace un estudio de las profecías, cuando hace un estudio de los milagros, vamos a ver cómo la definición actual dentro de la cristología de lo que es el Cristo no se adapta a la definición de Jesús que ofrece el espiritismo. Entonces, cuando Allan Kardec utiliza la expresión el Cristo, obviamente se está refiriendo a Jesús y no ha entrado en el análisis de esto que hace parte de una investigación posterior, aunque la cristología obviamente es algo muy antiguo. Pero las definiciones que vamos a ver actualmente en la época de Kardec no estaban tan estructuradas y tan elaboradas como se encuentran en la época actual. Tengo que decir, por lo tanto, que nuestro análisis va a ser un análisis objetivo, un análisis racional. No nos vamos a posicionar en un campo o en otro y vamos a permitir que, aunque demos nuestra opinión, pero que cada uno saque sus propias conclusiones a este respecto. ¿Cuál es el lazo fundamental de unión entre Jesús y el espiritismo, o entre el cristianismo y el espiritismo? Según lo que podemos observar dentro del espiritismo, ese lazo de unión está fundamentado, es más fuerte en base a la moral espírita. Y hay actualmente una afirmación, porque esto es una afirmación de gran parte del movimiento espírita, y es que la moral espírita se fundamenta en los evangelios de Jesús. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si es cierta esta afirmación, desde una postura analítica, desde una postura racional. ¿Podemos decir y afirmar que la moral espírita se fundamenta en los evangelios de Jesús? Vamos a empezar por analizar esta cuestión. Nosotros tenemos el primer libro que se escribe sobre espiritismo, es el libro de los espíritus. En el libro de los espíritus se encuentra toda la estructura filosófica del espiritismo. Se encuentra, eso sí, muy resumida, porque el ámbito en el que el espiritismo se mueve y la magnitud de temas de los que el espiritismo se ocupa es amplísimo. Entonces, en el libro de los espíritus se aborda cada uno de estos temas según se veían en la época de Allan Kardec, lógicamente, pero luego estos temas se desarrollan posteriormente dentro de una bibliografía espírita bastante abundante. Pero en el libro de los espíritus tenemos la base filosófica del espiritismo y en él se desarrollan la mayoría de los temas doctrinarios o filosóficos, mejor filosóficos, del espiritismo. Bueno, pues en este libro, que está compuesto de 4 partes o 4 libros, además de una introducción y una conclusión, que mucha gente no lee, aunque esas introducciones y esas conclusiones que hacía Kardec son fundamentales para entender el contenido de la obra. El contenido de este libro, repito, son 4 partes o 4 libros, y en el libro tercero Allan Kardec aborda una cuestión, que son las leyes morales. Y en esta parte se delinea claramente la postura moral y ética del espiritismo en relación a innumerables cuestiones de la vida y de la existencia. Ahí se abordan temas sociales, temas culturales, temas individuales, temas religiosos, temas familiares, temas éticos. En esa tercera parte del libro de los espíritus nosotros encontramos una definición ética clara de la postura moral del espiritismo. Y sin lugar a dudas, cabe preguntarnos si el espiritismo tiene ya una clara definición de su mensaje moral. ¿Realmente Kardec quería, con el Evangelio según el espiritismo, crear una moral para el espiritismo? Porque esto es muy importante. Cuando nosotros decimos que la moral espírita está fundamentada en los Evangelios de Jesús,
tenemos que decir o tenemos que demostrar que la moral espírita no existía y que para estructurarla hubo un fundamento ideológico y hubo un fundamento de estudio de los evangelios para crear la moral espírita. Pero si nosotros vemos la codificación, vamos a ver que la definición ética del espiritismo se encuentra antes del evangelio según el espiritismo. Se encuentra antes de que se escribiera el evangelio según el espiritismo. Por eso creo que es fundamental hacer un estudio de lo que es y significa el Evangelio según el Espiritismo. Tengo que decir que este libro es una obra fundamental dentro del Espiritismo y no se puede ignorar ni obviar, pero hay que entender qué es lo que Allan Kardec quería con el Evangelio según el Espiritismo. Los que hemos leído a Kardec sabemos que en todos sus libros, antes de empezar la introducción, a él le gustaba incluir un apartado que era muy breve en el que decía lo que contenía el libro. Entonces todos los libros de Allan Kardec al principio pone contiene y ahí nos dice lo que el libro contiene. Si nosotros leemos el contiene del Evangelio según el Espiritismo, vamos a ver que podemos hacer 3 apartados del contenido que podemos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo. Ustedes cojan el Evangelio según el Espiritismo, abran, en la primera página generalmente está el contiene, y lean y van a ver cómo lo que Allan Kardec indica de que el Evangelio según el Espiritismo contiene se encuentra dentro de estas 3 definiciones. La primera, una explicación de las máximas morales de Cristo. Es decir, una explicación lo que hace es que explica las máximas morales de Cristo. Y ojo, explicar no es coger estas máximas morales para que sirvan de fundamento para el espiritismo. El espiritismo lo que está haciendo es explicarlas, no cogerlas para que sirvan de fundamento. Y esto es muy importante entender esta diferencia. Luego nos dice después su concordancia con el espiritismo. Y esto es importante entenderlo porque para que haya concordancia tenemos que tener 2 elementos en los que va a existir esa concordancia. Si Allan Kardec dice que las máximas morales de Jesús concuerdan con la postura ética del espiritismo, primero, para que haya esa concordancia, debe existir esa postura ética del espiritismo. Y esto demuestra que esa postura ética y moral del espiritismo no se basa en las enseñanzas que encontramos en los evangelios, sino que lo que está haciendo Allan Kardec es hacer un estudio de la moral de Jesús y ver que esa moral concuerda con aquella moral que los espíritus han enseñado. Entonces tenemos 2 definiciones morales independientes, solamente que concuerdan, que es lo que hizo también, por ejemplo, con las enseñanzas de Sócrates y Platón. Y cuando hace una definición de las enseñanzas de Sócrates y Platón, nos dice que concuerdan con las enseñanzas de Jesús. Si nosotros atribuimos que concordar es basar, podríamos decir que Kardec está diciendo que las enseñanzas de Jesús se basan en las enseñanzas de Sócrates y Platón, cuando no es cierto. Entonces tenemos que lo que Allan Kardec está haciendo es verificar que hay una concordancia, es decir, una similitud entre la ética que propone el espiritismo y la ética que propone los evangelios. Por lo tanto, no está basando la ética del espiritismo y la moral del espiritismo en los evangelios, sino que está estudiándola, explicándola y viendo que concuerda con el espiritismo. Y algo que para Kardec fue muy importante: cómo aplicar esa moral, tanto la espírita como la de los evangelios, a las diversas posiciones de la vida. Por lo tanto, si nosotros analizamos el contenido del evangelio según el espiritismo, nunca podemos decir o podremos decir que Allan Kardec
está utilizando la moral de los evangelios para elaborar la moral espírita. Podemos decir que el evangelio, según el espiritismo, lo que hace es que explica, de acuerdo con el conocimiento espírita, esta moral, pero solo eso. Y esto se deduce claramente de las palabras del propio Kardec. Más adelante, Kardec, en la introducción, hace un análisis de las materias de los evangelios. Tengo que decir que esta separación en 5 puntos es algo que la exégesis de los evangelios también hace. Cuando se hace un estudio exegético de los evangelios, pues los evangelios se dividen en las materias en las que se componen. Entonces Allan Kardec hizo esta división también, porque Allan Kardec fue uno de los pocos espíritas que realmente conocía y estudió un estudio exegético de los evangelios. Entonces él los dividió en 5 elementos o 5 materias fundamentales. No vamos a hablar de ellas, pero sabemos que no se ocupó de las 4 primeras y que se ocupó fundamentalmente de la moral. Y ahora surge la pregunta. Kardec no presta atención a los 4 primeros elementos. ¿Por qué? ¿Por qué Allan Kardec no se ocupó en el Evangelio según el espiritismo de los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las profecías y de las palabras que sirvieron para crear los dogmas del cristianismo? Se nos ha dicho que Allan Kardec no lo hizo porque no los consideró importantes, porque para él lo importante era sólo la moral. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿realmente no son importantes? ¿Pudo Allan Kardec considerar que no era importante aquellas palabras que han servido para crear la definición ideológica, teológica y doctrinaria del cristianismo, con toda su estructura litúrgica, dogmática, etcétera? ¿Podemos considerar que esto no es importante? Yo creo que no. De hecho, creo que esto es fundamental para entender el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús no consta solo de una línea ética, consta de una línea ideológica en la que se ha fundamentado posteriormente el cristianismo. ¿Por qué Kardec no se involucró en un estudio de los 4 primeros elementos? Porque esos 4 primeros elementos son los que hacen una definición ideológica y teológica del cristianismo. Y Allan Kardec no quería crear una definición ideológica y teológica cristiana para el espiritismo, porque el espiritismo ya tenía su definición ideológica claramente establecida en una postura racional y filosófica. Entonces no quiso entrar en estas materias, no porque no fueran importantes, sino porque el espiritismo abordaba todas estas cuestiones relacionadas con la existencia, relacionadas con los espíritus, relacionadas con el ser humano, desde una postura distinta a la postura religiosa. Las abordaba a través de la razón y a través de la racionalidad. Por lo tanto, para Allan Kardec, estas cuestiones que hacían parte de los dogmas religiosos del cristianismo no eran elementos que el espiritismo entrara a estudiar, porque el espiritismo ideológicamente era algo distinto a la estructura religiosa del cristianismo. Entonces Allan Kardec dijo, estos 4 elementos han sufrido la crítica, la polémica, son elementos polémicos, forman diferentes teologías dependiendo de la visión. Si la visión es protestante, forman una teología protestante; si la visión es católica, forman una teología católica. Nosotros, como espiritistas, no entramos ahí, porque nuestra definición de la vida no es teológica, y nuestra definición de Dios no es teológica, es filosófica, es racional y es científica. Entonces, estos temas no hacen parte del estudio y la investigación del espiritismo. Vamos a seguir, porque es un tema largo, y vamos a intentar responder. ¿Quería Kardec formar una moral espírita en base a la moral cristiana? Esto es muy importante, porque
de la respuesta positiva o negativa de esta pregunta se derivan muchas consecuencias para el movimiento espírita actual. Entonces vamos a leer al propio Allan Kardec. En la introducción al Evangelio según el Espiritismo, que repito, muchas personas no leen las introducciones de las obras de Kardec, pasan directamente a estudiar y a leer la obra, pero la introducción da muchas claves de qué es lo que Allan Kardec pretendía con esa obra. Y por lo tanto, las introducciones hay que estudiarlas profundamente porque son básicas para entender la posición de Allan Kardec al respecto de la obra que estaba escribiendo. Él dice, repito, en la introducción del Evangelio según el Espiritismo. Refiriéndose a los Evangelios, podemos leer la forma alegórica y el misticismo intencional del lenguaje hacen que la mayor parte lo lean por descargo de conciencia y por deber, como leen las oraciones sin comprenderlas, es decir, sin fruto. Los preceptos de moral diseminados aquí y allá, confundidos en la masa de otras narraciones, pasan desapercibidos, siendo entonces imposible atender al conjunto y hacer de él objeto de una lectura y meditación separadas. Aquí nos está hablando de que la estructura de los evangelios hace que muchas veces no sepamos o no podamos llegar al fondo de la enseñanza moral que ellos tienen. Entonces, esto es una realidad. Y posteriormente hay un párrafo intermediario y luego en el siguiente nos dice: para evitar estos inconvenientes, hemos reunido en esta obra los artículos que pueden constituir, propiamente hablando, y aquí viene algo fundamental, un código de moral universal sin distinción de culto. Son palabras textuales de Allan Kardec. Está diciendo: lo que pretendemos al escribir el Evangelio según el Espiritismo es mostrar que la enseñanza moral de Jesús presenta un código de moral universal, sin distinción de culto. Es decir, que la moral de Jesús no es una moral cristiana, no es una moral católica, no es una moral X, es una moral universal, porque cualquiera puede practicar, independientemente de su definición religiosa, independientemente de su definición de culto, esta moral. Entonces, podemos decir que Allan Kardec, con el Evangelio según el Espiritismo, quiso crear una moral cristiana para el espiritismo. Yo creo que el propio Kardec es clarísimo a la hora de responder, porque incluso da a entender claramente que la moral de Jesús no es una moral cristiana, que la moral de Jesús es una moral universal. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque si nosotros cogemos y vamos al núcleo de la moral de Jesús, vamos a ver que esta moral coincide con la moral de Buda, coincide con la moral de Krishna y coincide con la moral que cualquier iniciado ha predicado en tiempos antiguos y que cualquier filosofía actual que hace una definición ética y moral para la vida coincide también con la moral de Jesús, porque la moral es una ley natural, es universal y es independiente de las definiciones religiosas y de culto que se le den. Y esto lo entendió perfectamente Allan Kardec. Y nosotros estamos queriendo traer para el espiritismo una moral cristiana cuando Allan Kardec jamás quiso esto. Y aquí hay algo muy importante. Allan Kardec escribe el Evangelio según el Espiritismo. Fíjense, Evangelio según Espiritismo. Un análisis de los Evangelios de acuerdo con lo que el Espiritismo propone, de acuerdo con lo que el Espiritismo entiende e interpreta de estos Evangelios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Lo contrario. Del Evangelio según el Espiritismo hemos pasado al Espiritismo según
los evangelios, porque estamos subordinando el mensaje del espiritismo al mensaje cristiano y estamos haciendo un espiritismo cristiano cuando Allan Kardec, y digo en el movimiento espírita, cuando Allan Kardec claramente no quiso hacer esto. Por lo tanto, aquí tengo un gráfico, pero más o menos en lo que he dicho, que, bueno, en este gráfico no me voy a detener, si quieren pueden pausar el vídeo y leerlos. Lo que viene a decir es que con el espiritismo se entiende mejor la parte moral de la enseñanza de Jesús. Leo el último. El Evangelio según el espiritismo es la explicación que hace el espiritismo de la moral evangélica, presentándola como universal y libre de cultos y de creencias. Por lo tanto, el Evangelio según el espiritismo lo que hace únicamente es presentar la moral de Jesús de acuerdo con los criterios que el espiritismo entiende. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente estudio, que es un estudio de Jesús de Nazaret. A partir de ahí pues estudiaremos el cristianismo y haremos un estudio pormenorizado de estas cuestiones, pormenorizado entre comillas, porque la conferencia va a ser una conferencia de 2 horas y lógicamente iremos dando los puntos fundamentales de cada uno de los temas. Tengo que decir que para llegar a estas conclusiones, las fuentes en las que me he basado son la investigación histórica, la investigación filológica y de crítica textual de el nacimiento del cristianismo y de aquellos textos que hacen parte y que pueden darnos detalles en relación a cómo surgió todo el cristianismo y cuál es la visión histórica del Jesús de Nazaret. Entonces, dentro de las fuentes que he usado, solamente he usado aquellas fuentes de investigadores que lo hacen desde una postura científica, desde una postura académica. Lógicamente luego hay muchos investigadores que hacen también un mismo estudio, pero lo hacen desde una postura teológica, desde una postura religiosa, y lógicamente las conclusiones, aunque se parecen mucho, pero lógicamente no son las mismas. Y luego también están actualmente aquellos dentro del sensacionalismo que te cogen un evangelio apócrifo y sin verificar el valor histórico real de este evangelio, pues te sacan unas frases que se encuentran en el evangelio y bueno, escriben una serie de conclusiones sin darse cuenta que estas conclusiones no tienen por qué ser ciertas. Entonces, resumiendo, para este estudio me he basado fundamentalmente en un 99,9% en la investigación seria histórica que se está haciendo al respecto de los evangelios, al respecto del Nuevo Testamento, bueno, y al respecto de muchísimos libros, como la Didaché, como el libro de Esdras y otros muchos que sirven para entender la situación del cristianismo primitivo. Esta investigación no obvia, no deja de lado la necesidad de entender el pensamiento del pueblo hebreo de Israel en la época de Jesús. Porque si nosotros hacemos un análisis de un dicho del Evangelio, de los Evangelios, teniendo en cuenta lo que actualmente entendemos de lo que significa ese dicho, pues lógicamente tendremos una conclusión de lo que ese punto significa en la época actual, pero no necesariamente de lo que ese punto significaba en la época de Jesús. Entonces, para entender qué es exactamente lo que en esos apartados se quiso decir y entendieron realmente los discípulos de Jesús y los seguidores de Jesús, hay que retrotraernos a aquello que se pensaba en esa época sobre ese concepto. Entonces, es lógico que para poder entender qué es lo que los discípulos entendieron del mensaje de Jesús y cómo pudieron interpretar los discípulos el mensaje de Jesús, hay que irnos a la época y al pensamiento de la época
que había en la época de Jesús dentro del pueblo hebreo, y no solo del pueblo hebreo, porque como veremos el cristianismo tiene muchas influencias de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura del pueblo de Israel, etcétera. Por lo tanto, tengo que decir que mis fuentes documentales son única y exclusivamente la investigación histórica académica que se está haciendo al respecto de la figura de Jesús de Nazaret y del cristianismo. Tengo que decir que aquí no voy a incluir, lógicamente, porque entonces no terminaría nunca esta conferencia, las fuentes. Yo voy a ir dando una serie de conceptos, pero todos estos conceptos, repito, están sacados de estas fuentes. Al final voy a poner una mini bibliografía, porque he utilizado muchas obras más, pero voy a poner una mini bibliografía donde se encuentra gran parte del contenido que estoy explicando en esta conferencia, por si alguien quiere posteriormente consultar las fuentes que he utilizado. Pero, repito, a lo largo de la exposición no voy a citar fuentes, porque si cito fuentes no terminaría nunca. Entonces, en relación a Jesús de Nazaret, la primera pregunta es si Jesús de Nazaret es realmente el fundador del cristianismo. Si a mí me preguntan esto hace año y medio, hubiera contestado que sí categóricamente. Pero, de acuerdo con las investigaciones actuales, casi ningún especialista considera que Jesús es el verdadero fundador del cristianismo. El cristianismo es un movimiento religioso muy posterior a la muerte de Jesús. Digo muerte refiriéndome a que lo crucificaron. Para un católico pues sería a la ascensión de Jesús, e incluso para un espiritista sería la desencarnación de Jesús. Pero me referiré a la desaparición física de Jesús en la tierra. Sabemos, lógicamente, que Jesús no murió, como ninguno de nosotros morimos. Bueno, entonces, repito, casi ningún historiador que ha hecho un estudio profundo de la figura de Jesús de Nazaret considera que Jesús sea el fundador del cristianismo. Y veremos a lo largo de la exposición un poco cómo se fragua esto del cristianismo. Jesús no escribió nada. Esto no estoy diciendo nada nuevo, creo que todo el mundo lo sabemos, que Jesús no escribió nada, pero habría que preguntarnos las razones por las cuales Jesús no escribió nada. Que Jesús no escribiera nada demuestra una cosa, y es que Jesús fue considerado, tanto él mismo como por sus seguidores, en la mayoría del tiempo de su prédica, que fueron, según unos escritos, 3 años y según otros, un solo año, fue considerado un rabí de su época, porque los rabí, que no son los rabinos del siglo II, no tienen nada que ver, eran los llamados maestros, los llamados rabí eran los maestros que hacían una interpretación de la ley, es decir, una interpretación de la Torá. Y Jesús, por el estudio histórico de su vida, se puede encuadrar perfectamente entre uno de estos rabí dentro del contexto histórico de la época en la que vivió. Y una de las cuestiones que había entre los rabí es que no podían escribir nada. El rabí no podía escribir. Posteriormente, sus seguidores sí consideraban que la obra de su maestro era una obra que podía perdurar, sí que escribían. Pero el rabí como tal no podía escribir nada, porque escribir directamente tus enseñanzas implicaba que tenías una inspiración especial de Dios y directamente de Dios. Entonces los rabí, que lo que hacían era interpretar la Torá, no escribían nada. Por lo tanto, el hecho de que Jesús no escribió nada es que en su época se le vio como un rabí fundamentalmente. Además, si nosotros hacemos un análisis de la estructura de las palabras de Jesús, vamos a ver que en todo momento lo que está haciendo es interpretar la ley e interpretar la Torá. Ya él dice: yo no he venido a destruir la ley o los profetas, sino a darles
cumplimiento, es decir, a explicarlos, a que se entienda qué es esto que quieren decir. Otra de las cuestiones que la ciencia histórica nos trae sobre Jesús es que Jesús fue judío. Y esto significa que Jesús respetó la tradición judía. Hoy nos pueden decir a esto, pero ¿cómo nos dices esto? Como si decimos que los judíos fueron quienes mataron a Jesús y los judíos estaban en contra de Jesús y Jesús criticó mucho a los fariseos, criticó mucho a los judíos. Efectivamente, aquí hay dos cuestiones. Jesús tuvo debates con los judíos de su época. Pero estos debates que Jesús tenía eran normales dentro de la prédica de un rabí, porque en la época de Jesús solamente dentro del mundo fariseo se considera actualmente que había 12 líneas de pensamiento distintas. Entonces es normal que Jesús, siendo judío, debatiera con otros judíos. Todos nosotros, por ejemplo, culturalmente somos cristianos y sin embargo no todos nosotros tenemos una misma visión. Y si ahora hay dos personas que discuten dentro de una teología cristiana, no significa que ambas no sean cristianas. Es que tienen diferentes visiones al respecto del cristianismo. Pues lo mismo pasaba en la época de Jesús respecto al judaísmo. De hecho, en la época de Jesús había dos grandes escuelas. Por un lado estaba la escuela del maestro Samai, que era una escuela dura, era una escuela rígida, era una escuela que se mantenía muy fiel a la letra de la Torá, y luego estaba la escuela de Hillel, que se mantenía más flexible, era una escuela mucho más flexible, donde hacía una interpretación más, digamos, menos rígida de la Torá, de la ley. Entonces, si nosotros analizamos muchas de las cuestiones con las que Jesús discutía con los judíos de su época y vemos la línea de interpretación de la escuela de Samai y la línea de interpretación de la escuela de Hillel, vamos a ver que Jesús en casi todas sus definiciones ideológicas y teológicas, no así en su moral, luego hablaremos de su moral, pero sí en casi todas de sus definiciones ideológicas y teológicas se posicionaba o bien dentro de la escuela de Samai o bien dentro de la escuela de Hillel. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús curaba en sábado, unos fariseos llegaron y le dijeron: ¿está permitido curar en sábado? Y Jesús no les dice: sí está permitido curar en sábado, porque aunque la ley diga lo contrario, yo curo. No dijo esto. ¿Qué les respondió Jesús? Si a alguien se le cae un buey en un pozo, ¿le es permitido en sábado socorrerlo? Es esta la respuesta que da Jesús. ¿Y por qué da Jesús esta respuesta? Da Jesús esta respuesta porque Jesús sabía que dentro de la línea de interpretación del Sabbat del maestro Hillel había cosas que estaban permitidas hacer. Porque el maestro Hillel consideró que el sábado había que cumplirlo, pero había que cumplirlo para el trabajo, pero había cosas que no se consideraban trabajo. Y aquellas cosas que no se consideraban trabajo, en sábado podía hacerse, como por ejemplo, si a una persona se le caía un buey en un pozo. ¿Qué decía el maestro Samai? Si a una persona se le cae un buey en un pozo, pues, y ese sábado, pues el buey que se muera. Esa persona no puede cogerla. Pero el maestro Hillel decía: no, si a una persona se le cae un buey en un pozo, esa persona puede rescatar a su animal. Entonces Jesús se está posicionando claramente, en este caso, dentro de la escuela del maestro Hillel. De hecho, el maestro Hillel, unos 50 años antes del nacimiento de Jesús, dijo lo siguiente: el sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué dice Jesús posteriormente? Jesús dice posteriormente: el sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Cuando Jesús dice estas palabras, está copiando aquellas palabras del maestro Hillel y posicionándose en relación al Sabbat con la línea flexible del maestro Hillel. Y lo mismo sucede en otros aspectos. Por ejemplo, en relación al divorcio,
el maestro Hillel decía, no, si tu mujer no te agrada, si tu mujer, pues te divorcias, la repudias y te divorcias. ¿Y qué decía el maestro Samai? Independientemente de que tu mujer no te cocine bien, no te haga esto bien, etcétera, no la puedes repudiar excepto en caso de adulterio. Cuando le preguntan a este respecto a Jesús, Jesús se posiciona claramente dentro de la escuela del maestro Samai. Y en la mayoría de las definiciones teológicas que encontramos en los evangelios, si se hace un estudio de los rabinos anteriores a Jesús, vamos a ver que Jesús conocía estas enseñanzas y se posiciona claramente o bien de acuerdo con una escuela o de acuerdo con otra. Por eso discutía con los fariseos, porque aquellos fariseos que tenían una visión del Sabbat y eran coherentes con el pensamiento de Samai, discutían con Jesús al respecto del Sabbat, porque la visión era como la de Hillel. Y aquellos de Hillel y aquellos fariseos que seguían la tradición de Hillel, por ejemplo, al respecto del divorcio, discutían con Jesús al respecto de esta cuestión porque Jesús se estaba posicionando dentro de la escuela de Samai. Entonces, me podéis preguntar, ¿hay algo original en la enseñanza de Jesús? 100% original no hay nada. Es decir, todo la enseñanza de Jesús puede encontrarse en textos rabínicos, etcétera. Pero la ética de Jesús, la moral de Jesús, sí es verdad que para encontrar una definición moral completa como la que encontramos en Jesús, hay que estudiar a más de 200 rabí de su época anteriores a él. Entonces, sí podemos decir que Jesús crea un compendio y una estructura moral que era novedosa y que sí expresaba una originalidad, porque condensaba todo lo mejor que había habido hasta ese momento dentro de esa ética. Por lo tanto, si es verdad que se puede deducir y se puede sacar todas las enseñanzas de Jesús de otros textos de Rabí de la época de Jesús, si es verdad que esa moral con la profundidad que se encuentra en Jesús, para poder encontrar todo ese compendio de moral tenemos que investigar a más de 200 rabí, lo que indica que Jesús sí fue original en cuanto a copilar, a compendiar, a codificar, me atrevería a decir, esa moral. Y esto es donde se encuentra la clave de la profundidad y de la evolución de la enseñanza de Jesús, en esa ética que expresa. ¿Y qué hace Kardec? ¿Qué hace Kardec? Buscar esa ética de Jesús, porque Kardec ya entendió esto, porque Kardec ya comprendió esto. Seguimos con el Jesús histórico. Bueno, Jesús fue medium, eso lo consideramos nosotros, los espiritistas, y si no medium, como tal, al menos si una persona que tenía facultades que se podrían catalogar hoy dentro de la parapsicología como facultades paranormales. Allan Kardec hace un estudio y dice que no sabe si Jesús actuó o no actuó como medium. Kardec se posiciona que a veces actuó por su propia voluntad, sin necesidad de que espíritus intervinieran, pero lo cierto es que de una forma o de otra Jesús presentó una fenomenología paranormal dentro de su época. En su época, que ni se conocía la paranormalidad ni se conocía la mediunidad, hizo que sus contemporáneos empezasen a pensar que Jesús podía hacer milagros. Y cuando Jesús empezó a hacer milagros o empezó a curar, muchas personas empezaron a verlo no ya como un simple rabí, sino también como un profeta. Entonces había una dualidad. Había personas que lo veían como un rabí, porque o no creían o pensaban que esos milagros podían ser producto de otras cuestiones, y aquellos que aceptaban y creían los milagros, entre comillas, es decir, la paranormalidad, las curaciones de Jesús, empezaron poco a poco a verlo como profeta, que era ya un rango superior. Ya no era solamente un simple rabí, sino también un profeta, que tenía de alguna forma la influencia de Dios, porque para poder hacer esos milagros se pensaba que Dios debería estar con él. Entonces Jesús empezó a ser considerado también un profeta. Y posteriormente
muchos de sus seguidores empezaron a considerarlo como el Mesías. Y aquí es importante hacer un pequeño análisis. En primer lugar, la ciencia histórica, hay quienes dentro de la ciencia histórica dicen que Jesús no se consideró a sí mismo nunca Mesías, y dentro de la ciencia histórica hay otros que dicen que al final de su prédica él mismo de alguna forma se empezó a ver como Mesías y se fundamentan en la entrada triunfal a Jerusalén, donde Jesús, sobre todo en ese evangelio donde le dice a sus discípulos que vayan y le traigan un asno, etcétera. Esto hace parte de una de las profecías de cómo el Mesías haría su entrada en Jerusalén. Pero bueno, dejando un poco de lado esto, que no es importante, sí es verdad que Jesús, por lo menos por muchos de sus seguidores, fue considerado Mesías. Y aquí es donde viene el quid de la cuestión. ¿Qué significa Mesías? ¿O qué significaba Mesías para el pueblo hebreo, para los seguidores de Jesús? Hay que entender que Israel, el pueblo hebreo, 700 años antes de la venida de Jesús, había sido invadido, había tenido una guerra muy cruenta con los asirios, y de las 12 tribus de la casa de Israel, de las 12 tribus de Israel, quedaban solamente 2 tribus en la época de Jesús. Las otras 10 habían sido exterminadas por los asirios. Y además, Roma había invadido Israel y, aunque le permitió mantener su tradición cultural, Roma legislaba a Israel. Entonces Israel se sentía un pueblo diezmado por los asirios y a la vez oprimido por Roma. Y esperaban en la tradición porque esto no viene de Moisés, lógicamente, esto no viene de la Torá, pero posteriormente, leyendo lo que era el libro sagrado para los hebreos, leyendo las profecías de este libro sagrado, no digo Antiguo Testamento porque no era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es algo que se incorpora después y solamente los cristianos consideran que hay un Antiguo Testamento. Los judíos no hablan del Antiguo Testamento, toda su ley se encuentra ahí porque no reconocen el Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo hebreo empezó a esperar, según algunas profecías que se encontraban en su literatura sagrada, la venida de un Mesías que liberaría al pueblo hebreo de la opresión romana y que restauraría las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces este era el concepto del Mesías. Es decir, el Mesías sería aquel que vendría para liberar al pueblo hebreo de la opresión romana. Y este era el concepto del Mesías, un liberador del pueblo hebreo, aquel que daría y pondría a Israel como centro de la humanidad en el templo que se encontraba en Jerusalén, en el monte Sión. Entonces, este era el concepto de Mesías, aquel que vendría a liberar al pueblo hebreo de la opresión romana. Y este era el concepto que había en aquella época. Entonces, cuando Jesús es condenado a muerte y muere en la cruz, quiero que entiendan y que se sitúen en la postura de los apóstoles y los seguidores de Jesús, que esperaban, que estaban convencidos que Jesús los liberaría del yugo de la opresión romana. ¿Qué podían pensar los seguidores de Jesús al respecto de la veracidad del mensaje de Jesús? Obviamente, cuando Jesús es crucificado y muere, los discípulos no están en la cruz no porque tuvieran miedo, porque ellos sabían que si Roma hubiera querido ir a por ellos, cuando prendieron a Jesús, los discípulos y los seguidores estaban con él. Y a Roma no le temblaba la mano a la hora de capturar a uno, capturar a 100. Ha habido veces que Roma ha crucificado hasta 2.000 y 3.000 personas de una sola vez. Cuando Roma consideraba que había 1.000, 2.000, 3.000 personas culpables de sedición, que es por lo que se acusa y se da muerte a Jesús,
si hubiese considerado que sus apóstoles también eran culpables de sedición, los había apresado y los había crucificado junto con Jesús, porque no eran tantos. No eran... en Hechos de los Apóstoles se habla de que había 120 personas aproximadamente que seguían a Jesús. Entonces, si Roma hubiese querido apresar a los apóstoles y a los seguidores de Jesús, lo hubiera hecho sin ningún problema. ¿Qué sucede? Que Roma consideraba que, en este caso, matando al líder del movimiento, porque Roma empezó a considerar y peligroso a Jesús, porque el hecho de que se declarase Mesías podía incitar una revolución en contra de Roma, y Roma no quería que esa revolución se produjese. Esto es muy largo de explicar y puede que no se entienda del todo bien si no se conoce un poco cómo dominaba Roma y cómo imponía Roma su ley dentro del pueblo hebreo, pero la cuestión es la siguiente. Roma, cuanto menos revoluciones en contra de ella había, pues mejor para ella, porque más paz y más tranquilidad tenía. Cuando alguien empezaba a considerarse Mesías o liberador de alguna forma del pueblo hebreo, Roma, antes de que el movimiento creciese mucho, cogía al líder o al líder y a aquellos seguidores más cercanos, los crucificaba y con esto se paraba la revuelta. De hecho, Flavio Josefo, en su historia del pueblo hebreo, indica que desde el año 4 a.C. hasta el año 70, en el que se destruye el templo de Jerusalén, Roma crucificó a 24 supuestos mesías. Es decir, 24 personas que se habían declarado, que alguien las había declarado, al igual que Jesús, mesías. Y su forma de proceder era esta, ¿no? Cogía al líder o al líder y algunos seguidores, los crucificaba y desaparecía todo. Entonces los seguidores de Jesús sabían que si Roma no los había apresado ya, quizás no tuviera mucho interés en seguir y en apresar a los seguidores de Jesús. Sin embargo, nadie acompaña a Jesús a la tumba. De hecho, aquellas mujeres que lo acompañan, el Imperio Romano ni hace cuenta de ellas, ¿no? Y algunas eran seguidoras de Jesús. Por lo tanto, que no estuvieran los seguidores de Jesús no fue necesariamente por miedo, fue principalmente porque empezaron a dudar de la realidad y de la veracidad de el Mesías, de que Jesús fuera el Mesías. Y entonces nos dice Hechos de los Apóstoles que los discípulos de alguna forma se disgregaron, desaparecieron y no siguieron y no estaban con Jesús. Sin embargo, hay un hecho histórico que es fundamental para entender la historia del cristianismo y sin el cual no tendríamos cristianismo y Jesús hubiese pasado al olvido dentro de la historia. No estaríamos hablando ahora de Jesús. Y es que Jesús resucitó al tercer día. Y pongo resucitó al tercer día entre comillas porque sabemos que desde el espiritismo no hay resurrección. Para los espiritistas no existe la resurrección. Pero para aquellos que siguieron a Jesús, sí que entendieron y creyeron que Jesús había resucitado. Esto es muy importante comprenderlo, porque nosotros hoy sabemos que hay un fenómeno mediúnico en el cual un espíritu puede tornarse visible e incluso tangible momentáneamente para las personas. Pero que nosotros como espiritistas lo sepamos no significa ni podemos afirmar que los discípulos lo sabían y que los discípulos eran conscientes que Jesús había desencarnado y que ahora lo que estaban viendo era una manifestación espiritual con características tangibles. Nosotros lo sabemos hoy, pero los discípulos, dentro del fenómeno de la resurrección, lo interpretaron realmente, y esto se puede ver si se lee Hechos de los Apóstoles y toda la prédica posterior de Pablo y toda la prédica del cristianismo primitivo que se centraba y giraba en torno a que Jesús había resucitado, había vuelto de entre los muertos en cuerpo y espíritu y que había ascendido con su propio cuerpo al cielo. Esta era una idea común en el mensaje de los primeros cristianos y la base ideológica en la que se fundamentó el cristianismo.
Si ellos no hubiesen comprendido así esa vuelta de Jesús, el cristianismo no tendría sentido hoy. Luego, la resurrección es la base ideológica y teológica del cristianismo, porque sin resurrección no existiría el cristianismo. ¿Por qué? Porque no hubiera habido una reorganización de los seguidores de Jesús para seguir difundiendo su mensaje, porque ellos se reorganizan bajo la creencia de que Jesús seguía vivo y de que entonces Jesús era el verdadero Mesías. Y si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículos 6 y 7, lo primero que le preguntan los apóstoles a Jesús resucitado o al Jesús que vuelve es lo siguiente: ¿vas ahora a reclamar tu trono en el reino de Israel? Fíjense, porque esto es fundamental para entender el concepto de Mesías y el concepto de resurrección que tenían los discípulos de Jesús. Ahora que has vencido a la muerte y estás otra vez aquí, vas a reclamar, es decir, vas a ponerte como rey de Israel, que era el concepto mesiánico que los seguidores de Jesús tenían en su época y que hacía parte, lógicamente, de la tradición cultural del pueblo de Israel. Vamos a hacer aquí una pausa. Bueno, no una pausa la haré yo, pero aquí va a terminar esta primera parte de esta conferencia. Ya llevamos 1 hora y 17 minutos, pero hay todavía muchos temas, muchas cosas de las que hablar. Y seguiremos en la segunda parte hablando ya sí del cristianismo, cómo se empezó a organizar el cristianismo y de las bases teológicas del cristianismo. Espero que esta exposición haya podido ser instructiva para todos vosotros y vosotras y nos vemos en la segunda parte.